Vamos ahora con lo que puede ser la gran noticia del día, que no es desde luego positiva, pero tampoco es del todo negativa si miramos los apellidos de este nombre que ya tiene forma de sentencia en el caso Benzema. Efectivamente, Benzema ha sido declarado culpable por el famoso caso Sextape con Valbuena, tal y cual, y bueno, pues le han condenado a un año de prisión que tendrá que cumplir en su residencia, es decir, no tendrá que cumplir, no tendrá que entrar en la cárcel, deberá eso sí pagar 75.000 euros, a no ser que reincida. Es decir, si Benzema cometiera otro delito, entonces sí tendría que ir a prisión, pero puesto que es solamente un año, el jugador no tiene que ir ni mucho menos a la cárcel ni nada por el estilo, sino que seguirá con su vida normal. Lógicamente pesará sobre él esa condena en el caso de que el jugador reincidiera de algún otro modo, pero teniendo en cuenta que ya han pasado 6 años, que el jugador es mucho más maduro, que es una persona ya pues lógicamente muy asentada, es complicado pensar que el jugador vaya a cometer cualquier tipo de error que le pueda pringar con la justicia. Así que para lo que sirve al madridismo, pues tengo que decir que no hay ningún tipo de problema, que Benzema seguirá siendo el que es, que puede seguir jugando lógicamente al fútbol con el Real Madrid, que no va a haber y que no va a interferir de ninguna manera en su carrera en el equipo blanco, y que lógicamente pues es una buena noticia, porque pensando ya que la cosa se podía desmadrar un poco y que quizá Benzema tuviera que viajar a Francia para cumplir algún tipo de condena, pues ya estábamos empezando a pensar que la cosa se podía complicar más de lo que muchos habían pensado, pero no, finalmente no va a ser así, y aunque lamentablemente el jugador ha sido condenado, no tendrá que cumplir esa condena en prisión ni nada parecido, y podrá seguir disponible para el Real Madrid. Mejor, mucho mejor, porque ahora en el momento dulce que está hubiera sido desde luego un palo. Y lógicamente, siguiendo un poco la línea de las últimas entrevistas que le he leído últimamente a Brahim Díaz con respecto a su relación con el Real Madrid, donde ya sabéis que siempre que le hacen una entrevista le preguntan acerca de un futuro en el equipo blanco. Bueno, pues ayer el jugador atendía a El País en Italia y decía que al respecto del Real Madrid, que nos sigue pero de lejos. Es decir, la última vez dijo que de momento no se plantea ningún futuro en el Real Madrid, que él está contento en el Milán, que lo está haciendo bien, que está siendo importante, que además la gente la lima allí, le tienen un poco pues como un pequeño nuevo líder, que lógicamente ha tomado las riendas del equipo de Pioli con ese número 10 a la espalda y tal y cual. Y bueno, pues la gente la verdad es que sigue insistiendo, los periodistas, en que vuelva ya al Real Madrid, pero claro, es que el jugador tiene muchas cosas en mente. Daos cuenta de que volver al Real Madrid no es fácil, hay mucha competencia, hay muchos posibles nuevos jugadores, hay muchas opciones equivalentes, hay por ejemplo también, un contrato de cesión que va a durar 2 años, es decir, que no hay nada sujeto a que el jugador salga ya mismo este año. Entonces este tipo de cosas también influyen, son circunstancias, son factores que el Real Madrid tiene que tener en cuenta, que el madridismo tiene que tener en cuenta, y que lógicamente el jugador es el primero en asumir que prefiere pensar que va a estar 2 años en Milán antes que decir, no, venga, voy a cortar y en cuanto pueda vuelvo al Real Madrid. No, porque sabe que hay situaciones que no se pueden anticipar y que no se pueden adelantar, y que a lo mejor un paso atrás justo ahora le podría perjudicar muy mucho en su carrera y le podría hacer dar un paso atrás muy importante. Así que el jugador lógicamente no se quiere arriesgar, y de momento, mientras le vaya bien en Milán, no tiene idea al parecer de volver al Real Madrid, por lo menos hasta el año 2023, que es cuando termina su nuevo contrato de cesión. Así que bueno, pues es una pena, pero es lo que hay. O sea, hay que ser realistas y pensar que Brahim muy probablemente se vaya a quedar, por muy bien que lo haga, que probablemente se vaya a quedar otra temporada más en el Milan. Cuando lo primero que lees en la mañana es que el cambio en la situación de Mbappé es total en el vestuario del PSG, lo primero que haces es asustarte. Pero tranquilos, vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, la verdad es que lo primero que me ha dado ha sido un vuelco el corazón cuando he leído el titular de AS, en el que hablaban de vuelco en la situación de Mbappé, cambio en la situación de Mbappé, todo al respecto de un artículo del Equipo, donde claro, lógicamente ya he pensado que había ocurrido algo de lo que no nos habíamos enterado. Antes de continuar, eso sí, ya sabéis que tenéis mis aventuras por América en Doctor J en América, en el segundo canal flamante que tenemos ahí estrenando. El enlace lo tenéis abajo en la descripción. Gracias por uniros a esa pequeña comunidad que estamos formando. El asunto que ha ocurrido con el Equipo, con Andrés Onrubia, que hoy informa de esa información del Equipo, y Mbappé. Bueno, pues resulta que no nos habíamos enterado, pero Mbappé, desde que falló el penalti ante Suiza, desde que se hizo público su traspaso fallido al Real Madrid, parece que había perdido mucho peso en el vestuario, y esto es importante para un jugador
de su relevancia. Resulta que jugadores como Neymar y otros pesos pesados del vestuario no entendían la decisión del de Bondy de marcharse, y lo que habían hecho de alguna manera no era ignorarle, pero sí de alguna manera el jugador había perdido cierta importancia, cierto relumbrón que ya tenía el vestuario del PSG y se le miraba, dicen, con recelo. Sin embargo, la llegada de Achraf, con el que ha forjado una gran amistad, comentan, más luego Pochettino, que ha sabido manejar la situación a tiempo, más luego, por supuesto, el puñado de buenas actuaciones en las que él, según el equipo, ahora ha comprendido que él tiene que estar al servicio del resto de los jugadores para que los demás también estén al servicio de él, lógicamente ha revertido 180 grados la situación y el jugador vuelve a recuperar ese, bueno, trono, ese de alguna manera rol de peso pesado del vestuario en el que prácticamente todos los jugadores le respetan y mucho, y además a día de hoy Mbappé es un jugador prácticamente indiscutible, bueno, totalmente indiscutible para Pochettino y cualquier equipo. Así que bueno, en cualquier caso, la confirmación de que está bien en el PSG no significa desde luego que vaya a alterar sus planes con el Real Madrid y que vaya a alterar su idea de venir al Real Madrid, así que en ese sentido los madridistas no tenemos que estar preocupados, por el contrario, nos tenemos que alegrar de que esté bien en el vestuario del PSG precisamente para que todo le vaya bien tranquilamente y que luego pueda venir con nosotros sin ningún tipo de problema al Real Madrid. Y luego cuidado, porque a Ancelotti se le puede venir un problema que lógicamente tiene pensado, tiene en mente, sabe que puede ocurrir, pero creo que aún así va a arriesgar. Y se trata de que Casemiro, si hoy ve una tarjeta amarilla, se podría perder el decisivo partido frente al Inter. Por eso precisamente Carlo Ancelotti entiende que tiene que tener a su centro del campo de gala en el Real Madrid para poder solucionar ya la papeleta de la clasificación hoy y de esa manera poder dar descanso a Casemiro en el partido que viene. O incluso mejor, si por ejemplo hoy Casemiro fuerza la amarilla, ya descansaría frente al Inter, pero eso sí, una vez que el resultado nos permita pensar que ya estamos clasificados. En ese sentido ya sí que no habría ningún tipo de problema y Casemiro podría descansar pues la semana que viene, que es justo cuando nos enfrentamos al Inter, si no recuerdo mal. Yo creo que esto no va a suponer ningún... A ver, si no se complica el partido, si el resultado va más o menos por los raíles que entendemos que tiene que ir y no se desborda, entonces no va a haber problema. Pero el gran problema va a ser cuando a lo mejor el Sheriff Tiraspol, si nos vuelve a sorprender como ocurrió en el Bernabéu y Casemiro ve una amarilla, entonces cuando te tienes que jugar el pase frente al Inter, te pierdes a una de tus piezas fundamentales, que es el brasileño. Así que bueno, pues es un juego de cierto riesgo, eso es verdad, pero creo que puede y creo que va a salir bien. Sinceramente creo que va a salir bien y que no va a haber problema para que el Real Madrid encarrile la eliminatoria ya durante el encuentro frente al Sheriff, que Casemiro probablemente vea una amarilla, no me extrañaría nada, pero que al final cuando venga el Inter no sea tan necesario porque ya tengamos la clasificación hecha. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego lo de Casemiro por lo menos que lo tengáis en cuenta, que puede ocurrir que si ve una amarilla no estará frente al Inter. Y ojo, porque este es un detalle muy importante, y aunque ahora paso a hablar lógicamente del máximo rival, que es el FC Barcelona, su empate a 0 frente al Benfica le puede traer una nueva ruina económica, y es que, como bien menciona en este artículo de Mundo Deportivo, los ingresos por pasar a octavos de Champions solo se alcanzarían con la final de la Europa League, es decir, en caso de que no puedan clasificarse, ya sabéis que están pendientes de ese partido complicadísimo que tienen en Múnich, si no pueden clasificarse y caen a la Europa League, el mismo dinero que recibirían por clasificarse en Champions solo lo recibirían en el caso de llegar a una hipotética final de la Europa League, o sea que lo tendrían muy complicado. Si el Barça, que está ahora mismo en una situación financiera crítica, no es capaz de ingresar absolutamente nada más por pasar octavos, al Barça la situación financiera se le va a agravar todavía más. Todavía más. Es decir, que si ya de por sí era difícil, ahora no clasificándose para octavos, que me parece que son, no recuerdo bien la cuantía, pero en torno a los 7-8 millones, no me quiero equivocar, pero andan por ahí los dineros. Si no lo consigue es otro problema, porque es que al final van perdiendo girones y girones de millones y lógicamente un club como el Barça no se lo puede permitir ahora mismo. No se lo puede permitir ahora mismo. Lo podría
asumir si sabes que vas a la Europa League y vas a arrasar. Pero es que como deportivamente vemos que el Barça tampoco termina de arrancar, nadie, absolutamente nadie te garantiza que efectivamente la llegada a la Europa League vaya a ser un paseo y que vayas a ingresar todo lo que no pudiste en la Champions. Eso es prácticamente inimaginable. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego lo del Barça se está complicando sobremanera. Y luego efectivamente parece que el traspaso o la cesión, mejor dicho, de Luka Jovic al Inter de Milán se está madurando. Parece que efectivamente suben y emergen más rumores acerca de que el jugador serbio podría terminar finalmente en el Inter de Milán. Pero el asunto es que hay un detalle que dicen no va a gustar al Real Madrid, aunque yo sinceramente no lo entiendo muy bien, y es que dicen que el Inter de Milán quiere compartir su sueldo con el Real Madrid. Hombre, dejadme que os diga una cosa, si el jugador se marchara ahora, el Real Madrid, daos cuenta de que ya le ha pagado la primera mitad de la temporada, es decir, la primera parte del sueldo que se ha ejecutado, la ha cubierto el Real Madrid. El Inter de Milán solo se tendría que encargar de la segunda parte de la temporada, es decir, una vez que llegara en enero, a partir de ahí, el Inter de Milán se tendría que hacer cargo del sueldo del jugador serbio, pero parece que tampoco quieren eso y que lo que quieren es que el Real Madrid se involucre en ese sueldo y ponga lógicamente una parte, o por lo menos el 50% del sueldo, que sería en total de la temporada pues más o menos un 75%, y el 25% sería a cargo el Inter. Hombre, las cosas no son así, evidentemente si tú lo disfrutas una mitad de la temporada tienes que hacerte cargo de la mitad de su salario. Yo creo que esto tampoco es tan difícil de entender. El Real Madrid ya se ha hecho cargo, lógicamente, del sueldo del jugador desde principio de temporada, y ahora sería el Inter el que tendría que correr con ese gasto. Pero bueno, en cualquier caso, detalles arriba, detalles abajo, el asunto es que Jovic parece que efectivamente se está declinando por el Inter de Milán, que tiene esa posibilidad, que a mí me parece una muy buena posibilidad, que le puede dar la relevancia que a lo mejor no ha tenido en el Real Madrid, que puede ser además probablemente junto con Lautaro el líder del ataque del Milán, y si juega junto con él en ese esquema que mantiene Inzaghi ahora mismo heredado de Conte, podría venirle incluso mejor, así que veremos a ver qué ocurre, pero tiene pinta de que podría ocurrir. Que la llegada de Mbappé y la formación de pareja junto con Vinicius Jr. sería algo que beneficiaría muy mucho al Real Madrid, obviamente es algo que nadie duda, pero es que además hay otro gran ganador en esa alianza, y es evidentemente la marca deportiva que es Nike. Antes de continuar, ya sabéis que tengo segundo canal, pequeño recordatorio, ya sabéis, Dr. J en América, mis aventuras por aquí, por el país americano. Uníos, os invito a que os unáis y veáis todos los vídeos que voy sacando todos los lunes y que os unáis a esa pequeña comunidad. Bueno, el asunto es que efectivamente Nike, dicen por aquí, se frota las manos si efectivamente el Madrid junta a Vinicius con Mbappé, porque será pues una conjunción, una alineación planetaria espectacular mundial, porque ahora mismo ambos son figuras de la marca y lógicamente sería excepcionalmente rentable para ellos. Tienen grandes contratos, lógicamente que les vinculan durante 5 años, quiero recordar, pero si evidentemente los dos están jugando en el Real Madrid, al que viste Adidas, por cierto, pero ellos llevan zapatillas Nike y encima los juntas a los dos en el mismo equipo, pues lógicamente esto puede ser enormemente rentable para la firma americana, y no me extrañaría que supusiera también una jugosa mejora de contrato para ambos jugadores si además luego cumplen determinados requisitos o determinados números y al final pues bueno, hacen un determinado registro de goles, asistencias durante la temporada, pues más todavía, ¿no? Así que lógicamente es una auténtica maravilla, porque al final cuando todos estos equipos o cuando todos estos jugadores se juntan en el mismo equipo y además los viste una misma marca, es evidentemente rentable para todo el mundo, para ellos, para la marca, para el equipo, para el espectáculo y para todos. Desde luego va a ser un espectáculo, eso seguro. O sea, no sé cómo acabarán uno y otro, pero desde luego yo ya tengo ganas de ver a Mbappé jugando con Benzema y con Vinicius Jr. y ver a ver cómo se compenetran. Desde luego va a ser muy muy rentable para Nike y para el Real Madrid. Obviamente ayer en el chiringuito recogían algo que a día de hoy efectivamente es prácticamente impensable para cualquier madridista, pero que hace apenas 4 meses sí que lo era, y era ni más ni menos lo que traía Pedrerol a la mesa al respecto de un intercambio de Vinicius por Kylian Mbappé. Eso sí, déjame que os haga un pequeño recordatorio. Ya sabéis que tenemos nuevo flamante blog, ultimominutorealmadrid.com, donde ya sabéis que podéis encontrar todas las noticias al respecto de nuestro equipo. La última hora de prácticamente cualquier diario la tenéis ahí en Real Madrid, en ultimominutorealmadrid.com, el enlace en la descripción. Bueno, comentaba Josep Pedrerol que
Ha crecido mucho Vinicius Junior en estos 4 meses, tanto como para revertir la situación y la opinión que muchos madridistas tenían acerca de él. Y comentaba de manera tajante Pedrerol que a día de hoy ni un solo madridista, ni uno solo, procedería al intercambio entre Mbappé y Vinicius. Es decir, que Vinicius se marchara a jugar al PSG y Mbappé viniera al Real Madrid. Creo y casi estoy seguro de que no me equivoco si efectivamente digo por voz de muchos madridistas que esto es cierto. Es decir, a día de hoy nadie se imagina a Vinicius Junior marchándose del Real Madrid en un intercambio por Kylian Mbappé. Al madridismo lo que le interesa ver es a los tres juntos, a Vinicius, a Mbappé y por supuesto a Benzema en el ataque del Real Madrid. Prácticamente nadie piensa que sea interesante que Vinicius Junior se vaya, porque ahora que acaba de despegar y nos ha demostrado lo que puede llegar a hacer, evidentemente todo el mundo le quiere ver crecer lo máximo posible y en este sentido nadie, absolutamente nadie, se plantea la marcha del jugador. Así que bueno, yo creo que es una nota muy positiva para todos en el sentido de que ya no es que viniera Mbappé para jugar con Benzema, sino que hemos conseguido ganar una auténtica estrella prácticamente habiéndolo formado nosotros y habiéndolo hecho a nuestro gusto sin tener que ficharlo de fuera. Así que muy contento por Vinicius y desde luego sí, efectivamente yo tampoco sería de los que haría el famoso intercambio. Y bueno, nos ponemos ya lógicamente en modo Champions, y el modo Champions es que tenemos que jugar contra el Sheriff Tiraspol y que ni más ni menos que la UEFA ayer adelantaba lo que podría ser el 11 del Real Madrid, así que vamos a analizarlo y vamos a dar nuestra propia opinión de lo que podría ocurrir. Bueno, el asunto es que lo más destacado es que Asensio y Rodrigo no jugarían. Serían Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius. Sin embargo, he podido leer en algún otro artículo que Rodrigo sí que podría estar en el 11 inicial del Real Madrid. Hombre, a mí no me parece mal, pero creo y había oído también que Ancelotti le quería dar descanso a algunos jugadores como por ejemplo Kroos o Modric y que podría aprovechar precisamente este encuentro para hacerlo, aunque también dijo en rueda de prensa que no iba a haber rotaciones en el partido de hoy. Lo cual, bueno, pues deja lógicamente un espacio a la duda bastante grande y sinceramente es complicado adivinarlo, pero yo creo que efectivamente Carlo Ancelotti va a tirar de seguridad y aunque meta a Lucas Vázquez, yo creo que ese va a ser el único cambio realmente que haga. No creo sinceramente que en un partido en el que ya prácticamente te juegas la clasificación vayas a prescindir de Modric o de Kroos o de Casemiro, que por cierto tiene un problema porque si ve la amarilla no podría jugar frente al Inter. Así que yo creo que este 11 de la UEFA puede estar muy correcto y puede ser precisamente el que veamos hoy frente al Sheriff Tiraspol. Faltará lógicamente la confirmación, que la veremos justo una hora antes del partido, pero creo que van a ir por ahí los tiros. A pesar de que hoy el programa más importante para los madridistas es el partido frente al Sheriff, parece que en el Real Madrid, dentro de lo que son el departamento de ojeadores y tal y cual, parece que Pedro Porro, ni más ni menos, podría estar hoy en la mirilla de los madridistas precisamente porque juega frente al Borussia Dortmund en un buen partido, en un importante partido, y ya sabéis que últimamente a Pedro Porro se le ha vinculado muchísimo con el Real Madrid, hasta el punto de que dicen que el equipo blanco puede lanzar una oferta por el jugador en el próximo mes de enero o incluso en el verano para que venga lógicamente a reforzar el lateral derecho junto con Carvajal. Y evidentemente hay que seguirle muy de cerca para reafirmarse en la posibilidad de que el jugador juegue como madridista a partir de la temporada que viene, lo cual lógicamente a mí me haría especial ilusión. Así que bueno, veremos a ver qué tipo de actuación lleva a cabo el lateral español. Yo creo que sí sigue un poco en la línea de todo lo que ha venido haciendo durante la temporada. Creo que no debería haber ningún problema. Sabéis que tiene un precio, una opción de compra el Sporting de Portugal sobre el City, que es el original propietario del jugador, de 8,5 millones, y yo creo que aquí es donde va a venir la historia. Quizá lo compren para venderse automáticamente al Real Madrid y hacer un poco de dinero o algo parecido. No sé sinceramente cuál será la intención o la idea del Sporting de Portugal, pero en cualquier caso el Real Madrid a lo que se tiene que atener es al jugador, si al jugador le interesa o no le interesa, ¿me entendéis? Así que aquí, bueno, pues ojalá que se le dé bien, ojalá que vaya fuerte y ojalá que efectivamente venga el Real Madrid, porque creo que sería un gran heredero, no sustituto, heredero de Dani Carvajal para el lateral derecho y de alguna manera por empezar a afianzar una posición en la que todavía no vamos precisamente largos de gente, sino que vamos más bien cortos, así que sería importantísimo.
Y bueno, pues esto sí que es una noticia exclusiva y es que efectivamente Tomás Roncero ayer en Diarios me parece que estaba así como, bueno, respondiendo una serie de preguntas y respuestas y tal y cual. Y bueno, pues comentaba que efectivamente el Real Madrid no tiene para nada pensado fichar a Paul Pogba. Y además el atajante, es decir, Pogba sería un gran fichaje, llegaría solamente con la prima de fichaje, es decir, gratis al Real Madrid. Pero, según el veterano periodista del diario AS, el Real Madrid no tiene ningún tipo de intención de fichar a Paul Pogba. Es cierto que Roncero ya sabéis que entra dentro pues un poco del espectáculo, del chiringuito, para arriba, para abajo, tal y cual, pero Roncero es una persona que lleva muchos años en la profesión y que se calla más de lo que sabe. Es director del diario AS y lógicamente más allá del espectáculo que pueda dar en el chiringuito y todo este tipo de cosas, es un tipo que sabe. Y yo sé que se calla mucho más, pero mucho más de lo que realmente, en mi opinión, quiere revelar muchas veces. Probablemente porque es más estratega, es un periodista estratega, prefiere estar un poco en una segunda línea, pero Roncero sabe cosas. Y evidentemente, si dice que el Real Madrid no tiene pensamiento de fichar a Paul Pogba, claro, daos cuenta de que él se junta allí con esa gente en el chiringuito y tal y cual, y ya no es solo eso, sino que es de los más veteranos de allí. Así que probablemente si él dice que el Real Madrid no tiene pensamiento de fichar a Pogba, es porque probablemente no se vaya a fichar a Pogba. Puede que sea por Mino Raiola, puede que sea por el propio jugador, no lo sé. Efectivamente, ya lo comentaba también Miguel Serrano hace unos días en OK Diario, que al Real Madrid le parecía un tipo un poco conflictivo, que podía alterar el vestuario, que tal y cual, y eso no gustaba. Yo no estaba tan de acuerdo con eso, pero bueno, en cualquier caso podría ser también. Y bueno, pues si el Real Madrid no tiene idea de ficharlo, bueno, pues nada, yo pienso que no era mal fichaje del todo. Personalmente creo que puede aportar un montón de experiencia, pero si efectivamente parece que no van por ahí los tiros, pues nada, sin Pogba. Tal y como os comentaba en uno de los audios anteriores, OK Diario, por ejemplo, se desmarca del 11 que ha desvelado la UEFA y apunta porque Rodrigo y Militao podrían estar en el 11, que tampoco me extraña. Militao al fin y al cabo vuelve, lógicamente, a la defensa del Real Madrid y Rodrigo evidentemente sería con el puesto de extremo derecho para dar descanso a Marco Asensio, o más que para dar descanso a Marco Asensio, para que Ancelotti le dé minutos a él y no pierda obviamente la dinámica tan positiva en la que había entrado últimamente. Lógicamente un jugador como Rodrigo no le puedes dejar incrustado en el banquillo muchísimos partidos seguidos porque obviamente se te diluye y se te pierde. Y evidentemente esto es lo que no quiere que ocurra Carlo Ancelotti con el jugador, que se descuelgue de manera que al final le terminen perdiendo para la causa. El resto del once inicial sería exactamente igual, es decir, Courtois, Carvajal, como digo, Militao, Alaba, Mendy, luego Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y luego Vinicius, Benzema y, según OK Diario, Rodrigo. Hombre, ya digo que es una buena fórmula, pero que pueda estar Lucas Vázquez en ese encuentro, en ese once inicial, a mí honestamente también me cuadra bastante. O sea, no creo que sea ninguna locura, es un partido al final que se presume duro, que probablemente el Real Madrid tenga que tirar de oficio, y quién mejor que Lucas Vázquez para, bueno, pues de alguna manera desatascar, tirar de oficio, para un encuentro rocoso, duro, difícil, romper líneas, tal y cual, pases a la olla, pases al área, tal y cual. Yo creo que efectivamente Lucas Vázquez también puede ser muy útil en este tipo de encuentro, pero en cualquier caso la única verdad la sabremos justo una hora antes del partido cuando se publiquen los 11 iniciales. Pero como digo, aquí en OK Diario apuntan a que Rodrigo podría estar en lugar de Lucas Vázquez. Y por supuesto, justo después de esa condena, esa repulsa de ese eurodiputado polaco a la Superliga en el Parlamento Europeo, ampliamente apoyada, la Superliga sacaba una nota, un comunicado en el que decía que lógicamente se pone a disposición del Parlamento Europeo, por supuesto siempre la política de corrección y de buenas formas por delante, pero automáticamente pasaba al ataque contra la UEFA y además de una manera brutal, contundente y rotunda, y es que todo lo que describía era una verdad como un templo. Decía, la UEFA bloquea cualquier iniciativa de terceros que actúe contra su monopolio. Proteger el fútbol frente a abusos como los de la UEFA es una de las ideas de la competición y el espíritu de esta Superliga. El deporte europeo y el fútbol en particular necesita protección urgente ante los abusos que vienen siendo cometidos por una serie de actores ajenos a la Unión Europea, que persiguen intereses no relacionados con el deporte y utilizan clubes de fútbol como plataforma para sus intereses. Estamos convencidos de que los tribunales europeos y en particular el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
protegerán la aplicación de la normativa de la Unión, regulación que la Superliga respeta plenamente. Es decir, una de cal y una de arena. Por un lado te doy la suavidad diciendo sí, la Liga nos ponemos por supuesto a disposición del Parlamento Europeo, tal y cual, nada de rebeldías, pero eso sí, que quede claro por qué nacemos, que quede claro por qué la Superliga, que quede claro el porqué del espíritu de esta nueva competición. Ya no solo viene a remodelar el fútbol, sino que viene a acabar con una serie de abusos que no se pueden consentir. Y esa es la idea de la Superliga. Eso es con lo que nos tenemos que quedar todos. No con una posición de rebeldía o revolucionaria. No. El problema es que aquí nadie está protegiendo a los clubes de fútbol contra una institución que se ha convertido en una auténtica tiranía. Ese es el gran problema. Así que bueno, veremos a ver qué pasa finalmente, pero desde luego la cosa, hasta que no se pronuncie el Tribunal Europeo, no hay ni historia. Comentan por aquí en Defensa Central, probablemente sea más un artículo de opinión que otra cosa, que Ancelotti le ha pedido a Vinicius cambiar parte de su juego ante el Sheriff precisamente para bien del equipo, entiendo. La verdad es que lo estaba leyendo y bueno, pues lógicamente yo creo que esto es difícil de que ocurra precisamente porque el juego de Vini es precisamente lo que más daño puede hacer al Sheriff. Dicen, si tiene uno contra uno directo por el rival, nada de esperar efectivos, pero también diagonales al centro y tratar de jugar todo lo que pueda dentro del área buscando que puedan hacerle algún penalti. Carlo Ancelotti no quiere que sin espacios Vinicius no brille, al revés, pretende potenciar también su juego en estático mirándose en el espejo de Benzema, toque, asociación o disparo en uno o dos toques. Bueno, yo creo que esto es algo que Vini ya ha ido ofreciendo a lo largo de las últimas semanas, es decir, Vini tiene un catálogo ahora mismo de habilidades que yo creo que es amplio, o sea, no es solo gol, o sea, Vini, el tema es que hemos visto muchas más cosas, hemos visto mucha asistencia, hemos visto asociación, hemos visto desborde, hemos visto también individualidades, pero conexión con el resto de los compañeros también y elección de las mejores, o sea, el proceso de toma de decisiones muy rápido, mucho más rápido que en pasadas temporadas y en este sentido yo creo que el jugador está más que preparado para enfrentarse a un equipo como el Sheriff Tiraspol. Le plantee lo que le plantee, evidentemente va a ser un equipo duro, rocoso, que va a esperar al Real Madrid y en este sentido creo que precisamente su juego viene muy bien para poder abrir la defensa del Sheriff y empezar a marcar goles o por lo menos crear peligro. Pero en cualquier caso, si así ocurriera, bueno, yo creo que va a hacer un poco lo que mejor sabe hacer, buscar la mejor opción en cada momento, no abusar lógicamente de la individualidad si no se puede y a partir de aquí pues tratar de crear todo el peligro posible. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero yo creo que tampoco hace falta que cambie mucho porque en realidad lo que tiene nos vale. Aunque realmente no merecía la pena contestación, porque esto es casi algo que se sabe sin tener que preguntar, Miguel Serrano ha tenido la gentileza de escribir hoy un artículo en Oki Diario en el que afirma que efectivamente Vinicius, después de las informaciones de Eduardo Inda en las que comentaba que el PSG podría estar detrás de una super oferta con un super salario al jugador de 18 millones de euros, dice que Vinicius no está para jeques, es decir, que pasa completamente de cualquier opción que le venga de Qatar, de París o de donde sea, porque el jugador está muy contento en el Real Madrid y quiere continuar por aquí. Y lógicamente no tengo que decir que nosotros también estamos igual de contentos con él, así que no tiene ningún sentido pensar que el jugador en un momento dado podría cambiar de opinión y bueno, pues de repente darle un vuelco a su carrera y marcharse al Paris Saint-Germain después además de todo lo que han dado diciendo por prensa, medios, televisión, radio, diciendo que lo más importante para él lógicamente es jugar en el Real Madrid y que todo este tipo de cosas, rumores y tal y cual, que si sueldazos, no sé qué, que eso no va con él y que evidentemente lo más importante es jugar efectivamente en el equipo que quieres, algo con lo que obviamente estoy muy de acuerdo. Así que yo creo que, bueno, nadie se había preocupado, pero en el caso de que alguno de vosotros pensaréis que quizá Vinicius Junior podía estar en un ajo en el que pudiera estar el PSG o cosas así, dejadme que os diga que esto no va a ocurrir, que esto no va a pasar y que ver a Vinicius Junior fuera del Real Madrid es casi tan improbable como ver a Florentino fuera del Real Madrid dirigiendo, por ejemplo, al Fútbol Club Barcelona. Es prácticamente impensable, inasumible y yo diría que imposible. Así que aquí no va a pasar nada porque efectivamente Vinicius pasa totalmente de jeques y todo este tipo de cosas.